Bendiciones amadas del Señor. En este día pues vamos a seguir aprendiendo. Como siempre digo, esto es un aprendizaje que hacemos juntas. Hoy yo voy a ser la voz que va a hablar, pero estamos todas creciendo en este proceso y la idea pues de esta charla es que sea algo bastante práctico. La parte de Efesios y la carta de Efesios la estuvimos estudiando ya hace algún tiempito atrás, después de Sukkot, que fue una carta de mucha bendición. Incluso habíamos dicho de que realmente sería bueno que la pudiéramos volver a repasar todos los meses porque tiene tanta información que nos aterriza hacia nuestra realidad que realmente está bastante bueno poderlo repasar. Y eso me pasó a mí el día de ayer que empecé a escuchar la charla que habíamos tenido en octubre, en noviembre creo que fue, y me quedé sorprendida de ver que lo importante que era volver a repasar porque nuevamente me había aterrizado a la realidad a través de la carta de los filipenses. Y habíamos estado abordando este tema que era muy importante, el de cambiar nuestra forma de vivir. Ya habíamos dicho que cambiando nuestra forma de vivir, estuvimos hablando varios meses acerca de la importancia de las palabras, acerca de la importancia de poder pensar antes de hablar, pero habíamos dicho de que si no cambiamos nuestra mentalidad, lo que pensamos, pues muy difícilmente pues nuestra forma de hablar iba a cambiar y nuestra forma de vivir podría cambiar si no hay un cambio de mentalidad. Eso es lo que se llamaba reestructuración cognitiva, que ir cambiando esos pensamientos viejos que habíamos traído de toda nuestra vieja naturaleza y renovarlos a través de la palabra. Y en la carta de Filipenses, Pablo nos daba una estrategia, que esto lo estudiamos a través del estudio de Descubre la Biblia, del libro de la parte de la carta de Filipenses, que había 4 pasos para poder tener una vida con gozo. Y decíamos que uno generalmente tiene momentos de alegría y de felicidad, pero mantener una vida con gozo es realmente difícil. Y realmente lo que implica es tener una actitud de contentamiento, o sea, solo una persona que sabe contentarse con lo que tiene puede llegar a tener una vida que sea con gozo permanente. Y este contentamiento lo da el agradecimiento, el continuo agradecimiento a Dios por cada uno de sus beneficios, ¿no? Teniendo que recibir nosotros la muerte, que es la paga del pecado, pues hemos recibido ya el don de la vida y eso es bastante y más todavía. El Señor nos ha dado de su gracia y su misericordia a través de la sangre del Mesías, y ahora que ha abierto nuestros ojos, pues cuánto motivo no hay para agradecer. Pero Pablo aquí nos mostraba cómo a través de una mente optimista, eso era en Filipenses 1, una mente humilde, era el ejemplo de Yeshua mismo, en Filipenses 2, quien se despoja de ser Dios y se da a sí mismo a causa de nosotros, y Él nos da el mayor ejemplo de humildad, que siendo Dios, no estimó ser como Dios como algo a qué aferrarse, sino que entregó todo, llegando a ser siervo y llegando a llevar una muerte y muerte de cruz, ¿no? Y luego habíamos visto Filipenses 3, en donde hablaba acerca de una mente sencilla, una mente simple, y finalmente una mente enfocada. Pero generalmente, ¿qué es lo que sucedía? Lo que sucede, no suele suceder a las personas, es que solemos tener no una mente optimista, sino que generalmente nos llenamos de pesimismo, de queja. La humildad nos hace falta y en vez estamos llenos de orgullo, que solemos no ser sencillos, simplemente o generalmente las mujeres ya de por sí somos complejas. Entonces, esto de la mente sencilla, una mente simple, es algo tan importante, sobre todo para nosotras las mujeres. Y que solemos, en vez de tener enfoque en nuestros objetivos principales, solemos dispersarnos y solemos ser muy invadidos por las distracciones. Entonces, todo eso nos roba el gozo. Las distracciones, el ser complejos, el orgullo, la falta de agradecimiento, la falta de, de optimismo, todo eso nos lleva a perder nuestro gozo. Nosotros no queremos perder nuestro gozo. Pero en este día, pues en este día queremos enfocarnos en la mente simple, que es Filipenses 3. El libro de Filipenses 3 nos va a dar un ejemplo como muestra de cómo los seres humanos podemos complicarnos a través de algo
que pudo haber sido muy sencillo. Y le voy a pedir, a ver, acá, hoy, a ver si puedo abrir el micrófono. A ver. Sí, porque es la hospedadora. Mamita, ¿usted puede, por favor, leer lo que está aquí en la pantalla, sino de su Biblia, leer Amén. el capítulo 3 de Filipenses? ¿Puedo leerlo en la NTV Sí, o Reina Valera? mejor, léalo en la NTV. Acá tengo Reina Valera, pero está bien, como usted quiera. Vamos a hacer solo vamos a leer el capítulo porque el objetivo de este estudio el día de hoy es hacer la parte práctica que por ahí nos había quedado pendiente en las otras charlas, y este estudio ya lo tenemos hecho, así que solo vamos a dar un breve resumen de a qué se refiere, y luego pues procederemos con la parte práctica que teníamos pendiente. Amén. Me dijo todo el capítulo 3, ¿ah? Todo el capítulo 3. Amén. El valor incalculable de conocer a Cristo. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrese en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuiden de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los pecadores circuncisos. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo lo tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. En cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser como uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder de lo que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir y con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de lo que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces, ahora se lo repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal.
En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Amén. Bueno, lo hemos leído entonces en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Este capítulo de Filipenses 3, vamos a ya lo habíamos tratado y habíamos hablado verso por verso de cada uno de este contenido. Y había empezado diciendo Pablo acerca de que, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas para vosotros de seguro. Y qué importante es la repetición, justo lo que hablábamos inicialmente, de lo importante volver a repetir esta carta cada cierto tiempo, porque es una carta que nos aterriza hacia la realidad, o sea, que nuestra vida es temporal y a tener una vida sencilla y una vida simple. ¿Y por qué? Porque la repetición como método de aprendizaje es una forma natural y eficaz para consolidar lo que se ha estudiado. Y esto nos lo dice el Señor ya como mandamiento. eh, Está en Josué, cuando le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a las cosas que él está escrito, ¿no? Entonces, día y noche nos manda a meditar, a llenar nuestro pensamiento y a repasar una y otra vez sus mandamientos, porque tendemos a olvidar, nuestra mente es frágil, tendemos a ser olvidadizos. Sin embargo, hoy por eso venimos otra vez a recordar esta carta de Filipenses. Y básicamente de lo que va a hablar aquí, la discusión que existe en esta carta o lo que quiere recalcar el apóstol Pablo, es acerca de la circuncisión. Es un tema del cual se ha hablado ampliamente en Generación Desafiante, el último estudio de Deuteronomio. Habló justamente en el Deuteronomio 10 habló de la circuncisión y en el último estudio que tenemos sobre las fiestas del Señor, pues también se habla de la circuncisión. Y también en el video que está justamente en Mujeres de Oración, en la carta de Filipenses, también quedó grabado todo el estudio verso por verso, así que pueden buscar el video y poder ver todo el contenido. Pero hablamos justamente de esto, de lo que quiere explicar el apóstol Pablo acerca de la circuncisión, que había un grupo de judaizantes que de hecho ellos no eran judíos de naturaleza, sino que habían sido gentiles que se habían convertido, pero que ahora eran más judíos que los judíos, y entonces estaban obligando a hacer la circuncisión de la carne antes de que hubiera el verdadero cambio de corazón. Y lo que trataba de explicar Pablo a través de sus escritos es que primeramente lo que tenía que circuncidarse era el corazón y luego obviamente la carne. Eso fue lo mismo que quedaron como un consenso en Hechos 15, de que primero tenía que haber un cambio progresivo y luego cada Shabbat se enseñaría la Torá en cada lugar y entonces eso traería poco a poco el cumplimiento de las palabras del Señor, de los mandatos del Señor, como esta señal que fue dada o pedida a Abraham como una señal del pacto que había hecho anteriormente con él, en forma de circuncisión, ¿no? Entonces acá trata todo este relato acerca de que realmente él sí era un verdadero hebreo de hebreos y que a pesar de todos estos títulos que él sí tenía, como decir, bueno, yo cumplo toda la ley escrita, yo soy de sangre pura, y a pesar de eso todo lo ponía él por debajo porque primero para él era el llamamiento de la intención del Mesías hacia las personas, que era cambiar sus corazones, ¿no? Y cómo la circuncisión se había convertido en algo tan complejo que inicialmente Dios le dice a Abraham que lo haga como señal, lo hace él, lo hace Ismael, su hijo, y a todo el que vivía con él, lo hace Abraham. Imagínense qué tipo de procedimiento de circuncisión tenía que haber sido en ese tiempo para que lo haya hecho él a todas las personas que habitaban con él, ¿no? También vemos el ejemplo cuando la esposa de Moisés, Séfora, circuncida a su hijo, o sea, no tenía nada de complejo el procedimiento de la circuncisión, seguramente era simplemente, no sé, me imagino tomar una piedra que tuviera algún tipo de filo y que de esa forma pudiera sacar una partecita de la piel que recubre el pene, pero
Ya en este tiempo, para el tiempo del apóstol Pablo, pues se había convertido todo en un rito, era el rito de la circuncisión al octavo día. Entonces, este rito ya demarcaba ciertos parámetros que no estaban escritos en las escrituras, y sin embargo, era esa forma como se lo exigían, lo que fuera como el rito. Pero para estos judaizantes, entonces Pablo se lleva hablando en el desarrollo de esta carta acerca de este tema, pues, y que la importancia está no en dejar de cumplir el mandamiento de la circuncisión, no, 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 eso hay que hacerlo, pero es que primero está la circuncisión del corazón. Y eso también lo dijo a través de los profetas en Ezequiel 43:9, donde el Señor dice que ningún extranjero, ningún hijo de extranjero que sea, primero, incircunciso de corazón y segundo, incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Entonces, hay la circuncisión primera, el cambio primero se genera en el corazón, que básicamente es la mente. Ya hemos dicho que el corazón es pensamiento, voluntad, ¿verdad? Entonces, si no hay un cambio de mentalidad, si no hay un cambio de comportamiento, ¿no? Que lo que pienso también lo hago, entonces, ¿de qué me sirve una circuncisión carnal, que es algo físico, si no ha habido un cambio real dentro de mi pensamiento y de mi corazón? Entonces no sirve de nada. Por tanto, primero buscaba el que se generara ese cambio de pensamiento y que luego eso llevara como consecuencia a la circuncisión de la carne. Pero en esto, ¿qué es lo que podemos ver? Que lo sencillo se hizo complejo a través de los años, ¿no? Dios habla con Abraham, Dios le da, le pide que haya una circuncisión. Es algo muy sencillo, es muy sencillo en el tiempo de Moisés, es muy sencillo en el tiempo de Josué. Recordemos cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, circuncidó a toda esa generación que había nacido después de la generación, había crecido después de la generación que murió, la que no vio la tierra prometida, aquella generación que se rebeló contra el Señor cuando no creyeron que el Señor podía derrotar todos estos enemigos de estos pueblos que estaban en las tierras que el Señor les iba a heredar. Todas estas personas que no habían sido circuncidadas fueron circuncidadas en ese momento. Entonces, ¿qué procedimiento tan complejo pudo haber sido? No, era sencillo. Pero los hombres nos encanta convertir lo sencillo en complejo. Y es por eso que estamos el día de hoy nuevamente repasando la carta de Filipenses. Con este ejemplo de la circuncisión, vamos a tomar el concepto de la sencillez de las cosas que solemos complicar, el ser humano suele complicarlas, ¿no? Entonces, las conclusiones que habíamos visto en este estudio era que a través de esta carta podíamos tomar este consejo de vivir una vida simple, con enfoque en la eternidad, que fue lo que hizo Pablo. Pablo no le importaban sus títulos, de que era políglota, de que sabía, tenía mucho conocimiento. Recordemos cómo fue la educación del apóstol Pablo, ¿no? Sin embargo, él había abandonado todo lo que él tenía, pero por amor a Cristo, ¿no? Entonces, con un enfoque en la eternidad. No te compliques con tantas cosas, recuerda que somos pasajeros y nada llevaremos de este mundo. ¿Para qué afanarse? No eran las preguntas que hemos hecho. Y a través de toda la carta de Filipenses y Filipenses 4, cuando nos habla de enfocarnos en lo que es realmente importante, ¿no? Comparte las buenas nuevas de una manera sencilla, busca la forma de utilizar palabras que los demás puedan comprender. Recuerda que Yeshua dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque después nos empezamos a llenar de muchas palabras también y a veces volvemos complicado lo que generalmente puede ser tan sencillo de compartir como son sus mandamientos, como es la palabra del Señor, la Torá. Podemos volverla más compleja, en realidad, en vez de facilitarla, y tener tal vez una metodología de compartir sencilla para aquellas personas que recién empiezan a comprender acerca de sus escrituras. Y siempre prosiga en la meta dejando atrás el pasado, sea bueno o sea malo, pon tu mirada en avanzar en tu crecimiento personal, no estancarnos, sino como el apóstol Pablo lo hace acá, en Filipenses 3, dejo atrás el pasado y prosigo a la meta. Está bien, al día de hoy hemos llegado por ahí muy complejas, muy complicadas, solo por ser mujeres tenemos más conexiones cerebrales, nuestros lóbulos cerebrales están más interconectados que el hombre, por eso podemos hacer varias tareas a la vez, que el hombre no puede hacer, una mujer puede hacer 2 o 3 tareas a la vez, no digo que esté bien, pero puede hacerlo, y un hombre no. Es justamente por la complejidad de las conexiones que hacen que la mujer pueda tener mucho más desenvolvimiento y a la vez también ser mucho más compleja. Y no busques solo señales externas,
si tu ser interno aún necesita ser circuncidado, ser y no parecer. Qué importante era eso, ¿no? El cambio que nos enseñaba, ¿no? Primero la circuncisión del corazón, del pensamiento, y luego la circuncisión de la carne, para ser y no parecer. Entonces vamos a ver una parte práctica acerca de cómo podemos vivir una vida más sencilla, cómo podemos las mujeres podemos llegar a ser menos complejas y a vivir una vida más simple, ¿no? Y cuando pensamos en esa simpleza es inevitable pensar en el tiempo. O sea, el tiempo es una palabra tan importante porque nuestro tiempo es limitado en esta tierra. Somos pasajeros, somos como la neblina que un momento está y luego ya no está. Entonces hemos orado al Señor, como lo dicen los salmos, enséñame a contar los días de tal forma que traiga sabiduría al corazón. Entonces, estamos en ese proceso de querer aprovechar el tiempo al máximo, no para hacer muchísimas más cosas, sino para poder enfocarnos en lo que es realmente importante, ¿no? A veces estamos tan enredados en tantas cosas de nuestros días, más los que viven en capitales, ¿no? La vida de capitales generalmente es una vida bastante, digamos, de apuro, una vida que a uno le consume porque todo funciona mucho más rápido que las personas que tienen esa bendición de vivir más hacia las afueras o en el campo, donde pueden tener una vida más tranquila, más serena, no corriendo, ¿no? Pero en realidad el tiempo es algo que queremos realmente fructificar para poder tomar lo importante. ¿Y qué será lo importante? ¿Qué nos enseña Pablo a través de esta carta? ¿Qué es lo importante? Es nuestro amado Salvador, es el Evangelio que el Señor nos mandó compartir, ¿no? Y aprender primeramente para nosotros, ¿no? Porque no podemos compartir de lo que no tenemos. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del tiempo. Y para esto vamos a utilizar este término que se llama gestión del tiempo. La gestión del tiempo. Vamos a buscar cómo a través de gestionar adecuadamente nuestro tiempo podremos tal vez priorizar y dar ese espacio tan importante, el estudio de la palabra de Dios del día, que muchas veces podemos decir, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para hacer un estudio, no tengo tiempo para llevar y compartir un estudio, no tengo tiempo. ¿Cómo podemos gestionar nuestro tiempo de tal forma que nos quede ese tiempo tan valioso y sea nuestra prioridad como el estudiar su palabra? Eso en primer punto, ¿no? Y luego veremos de las prioridades de nuestra familia, pero vamos a hablar justamente acerca de cómo podemos hacer que nuestro tiempo sea más rendidor, no para hacer más cosas, ojo, nuevamente, que eso lo vamos también a ver, sino para poder hacer aquello que necesitamos hacer. La gestión del tiempo también se conoce como organización del tiempo, dicho de otra manera, o administración del tiempo. Si organizamos nuestro tiempo, administramos nuestro tiempo, es el proceso de planear y ejercitar el control consciente del tiempo empleado en actividades concretas, especialmente para aumentar la eficacia, la eficiencia o la productividad. Pero es importante no entenderla como la capacidad para multiplicar nuestro esfuerzo para poder hacer mucho más cosas. Ser productivo no tiene que ver con hacer muchísimas más cosas dentro de un tiempo dado, ¿no? Sino también de hacer las cosas y hacerlas bien. Es más, la gestión en realidad del tiempo no debe de tener, no tiene que ver con esto de hacer múltiples tareas, sino que se debe tratar únicamente y concretamente de lo importante de lo que es el uso adecuado del tiempo. Y cómo este uso adecuado del tiempo, si lo gestionamos bien el tiempo, esto influye en nuestra calidad de vida, lo cual no es menos importante. Cada vez somos más quienes vivimos pendientes del reloj, a quien no le pasa, con sobrecarga de tareas, sobrecargas de trabajo en casa o fuera de casa, sintiendo siempre que no llegamos a todo. ¿Cuántos se identifican con esto? Y también sentimos que nos falta el tiempo, queremos que sean más horas del día, ¿no? Decimos, bueno, me faltan horas para terminar todas mis actividades. Y cada vez que nos pasa eso es porque estamos haciendo una mala gestión del tiempo, estamos gestionando mal. O sea, que todas levantamos la mano ahora y dijimos, yo soy de las que estoy pendiente del reloj, de las que me siento que estoy corriendo siempre, de las que siempre estoy como a mil, es porque gestionamos mal nuestro tiempo. Y además de todo esto, esta sensación de no tener tiempo nos genera algo importante que es frustración, va a afectar nuestro rendimiento,
va a disminuir en realidad nuestro rendimiento, y lo más importante es que va a generar, entre todo esto, esta mala gestión del tiempo, problemas de salud. Y esta curva, por acá se las quiero explicar un poquito, es una curva de cortisol, que es el cortisol es una hormona que se le conoce como una hormona del estrés, tal vez algunos la han escuchado. Y esto que ustedes ven acá es la cantidad de cortisol en la sangre. A ver si vamos a ponerlo como punterito. Esto que ustedes ven acá es la concentración de cortisol en la sangre. Ustedes que ven 1, 2, 3, 4, 5, esa es la cantidad de cortisol en la sangre, y esto que se ve acá abajo son las horas, pero las horas que siguen después de que uno se despierta. Normalmente, para todas las personas que tienen una vida saludable, que no están enfermos, que no padecen ninguna enfermedad relacionada con el cortisol, o que no sufren estrés, esta curva tiene esta forma. ¿Sí? Durante la mañana cuando nos levantamos, porque estamos alertas, nos despertamos, tenemos que estar alertas, es una hormona que también nos ayuda a mantenernos de esta manera, ¿sí? Se eleva, pero luego, fíjense como ya antes de las 2 horas de haberse despertado, esta hormona baja, y en realidad durante el día se mantiene estable esta hormona, ¿no? El cortisol no asciende más, pero esto es lo normal. ¿Qué pasa cuando una persona tiene estrés o sufre estrés crónico? Que esta curva, en vez de descender, se mantiene por ahí un poco más elevada, y ya la vamos a tener por acá arriba, ya no va a estar abajo. Y esto trae consecuencias, porque nuestro organismo está diseñado para mantener un cortisol normal, no para mantener un cortisol elevado. Esta hormona de cortisol reacciona ante el estrés. El estrés puede ser causado de 2 maneras. Hay el estrés agudo, que es ese estrés de que, por ejemplo, hubo un accidente y tiene que subir el cortisol para que yo tenga esa reacción de huida, esa reacción de poder reaccionar ante lo que está sucediendo, y se forma un nuevo pico aquí. Nuevamente se levanta el cortisol y es normal, nos ayuda a combatir la situación que estamos viviendo. Pero hay otro tipo de estresores que se llaman estresores crónicos, que no provocan lo mismo que el estrés agudo, como estos picos de cortisol, sino que hacen que se eleve la curva acá arriba y la persona tenga constantemente niveles elevados de colesterol, del cortisol, que va a llevar también a elevar los niveles de colesterol, ya lo vamos a ver más adelante. Cuando eso sucede, esto de que el cortisol se eleva por estos estresores, se van a desencadenar un sinnúmero de enfermedades. Y el estrés crónico puede ser resultado de estresores cotidianos que no se atienden o no se manejan adecuadamente. Por ejemplo, no llegar a tiempo a un lugar. Lamentablemente el cuerpo a veces no diferencia en tanto entre el estrés agudo, como por ejemplo, estoy sufriendo en este momento de un dolor, o tuve un accidente, un percance en casa, perdí mi trabajo. O sea, generalmente no hay tanta diferenciación dentro de nuestro cuerpo entre estas situaciones que son graves y las situaciones que no son graves. Por ejemplo, llegar tarde al trabajo, llegar tarde a una consulta, el no llegar a tiempo a la hora de almuerzo, el no terminar de hacer las tareas de casa, estar corriendo con el tiempo. El cerebro lo interpreta como igual, o sea, como si estuviera sufriendo en ese momento un accidente, como si sufriera algún evento mayor. No hay una verdadera discriminación entre algo menor y algo mayor. Entonces es lo que sucede, que las personas empiezan a desarrollar enfermedades porque estos niveles de cortisol se mantienen constantemente elevados por esos estresores cotidianos que realmente no son importantes, pero que para el cerebro lo interpreta y nuestro cuerpo lo interpreta como algo realmente importante. Y esa cantidad de cortisol va a desencadenar a la larga ansiedad y depresión. Y la ansiedad y la depresión duplican el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, como el accidente cerebrovascular, el infarto del corazón. Todo eso lo puede aumentar. Aparte, el estrés crónico produce dolor muscular crónico. También va a desencadenar obesidad, porque la persona que tiene el cortisol elevado, esa curva que vimos de cortisol elevado, también va a aumentar el apetito de la persona. Va a aumentar el apetito y va a hacer que todo lo que coma la persona justamente no se vaya
ni a las piernas, ni a los brazos, sino justamente a la pancita. De hecho, el cortisol lo que hace es aumentar la obesidad de tipo abdominal. Aparte, también va a haber debilitamiento del sistema inmunitario, puede haber brotes de acné a través del estrés, pérdida del cabello, que es lo que se conoce como alopecia, en forma circular, en parches, o en forma general, pérdida del cabello completo, malestares digestivos, gastritis, colon irritable, etcétera, reducción de deseo sexual. Aparte de esto, el aumento del cortisol va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a haber mayor riesgo de desarrollar diabetes por el aumento del cortisol. También va a haber mayor tendencia a no gastar las calorías que consumimos. Va a haber un aumento de los triglicéridos, que es la grasa, los triglicéridos de grasas en la sangre. Y va a influir también en nuestro nivel de concentración. Entonces, todo esto a lo largo son los daños que se pueden manifestar como consecuencia de mantener un estrés crónico. Y el tema es que el no gestionar nuestro tiempo de forma correcta genera un estrés crónico. Cada vez que no gestiono el tiempo de forma correcta, aunque no me dé cuenta y no lo haya pensado y no lo esté meditando, estoy dentro de mí viviendo un momento de angustia, viviendo dentro de mí al sentirme apurada, que no llego, que corro, es como si estuviera en ese momento viviendo algo trágico. Yo no me doy cuenta, no lo percibo, pero mis hormonas en sangre se elevan de la misma manera, entonces estoy recibiendo un daño a mi cuerpo. Por eso es que es importante gestionar el tiempo. Muchas personas no se detienen a pensar cómo gestionan su tiempo. Vamos improvisando, manteniendo relativamente rutinas a lo largo de la vida, sin detenernos a pensar siquiera si podemos mejorar el uso de nuestro tiempo. Y vaya, ¿cuántos nos damos cuenta ahora de esto? ¿Cuántos nos pusimos a pensar realmente? Yo cuando estudié esto en la maestría de obesidad, que hablan mucho del estrés crónico que genera obesidad, fue la primera vez en que realmente me di cuenta de que vivía de esa manera, como si estuviera en ese momento recibiendo una mala noticia, como si estuviera en ese momento tal vez trabajando con un paciente muy agudo y grave, y que lo mismo sentía en mi casa cuando estaba cocinando y no llegaba a la hora, cuando tenía que salir al trabajo y no llegaba a tiempo, cuando me proponía hacer algunas tareas y no las cumplía, sentía ese mismo nivel de frecuencia cardíaca que cuando se daban situaciones complejas. Y ahí fue cuando me di cuenta de que este nivel de palpitaciones que sentía y que no me percataba, que recién ahí me había detenido a pensar que estaban causando daño a mi cuerpo. Y me di cuenta de lo que se conoce como estrés crónico. Entonces se los quería compartir el día de hoy para que muchos que tal vez también hayan estado en esa situación puedan detenerse un momento y pensar y darse cuenta y percibir que si están corriendo ustedes en su vida todos los días, generalmente están desencadenando un estrés crónico que va a ocasionar o va a tener consecuencias a largo plazo. Tenemos un problema ahora, ¿no? El problema es que estamos muy complejizados, ¿no? Estamos muy complejizados, vivimos a un ritmo demasiado rápido, pero tenemos que buscar una solución a esto, ¿no? Entonces, ese es el motivo de la charla de hoy, es que podamos ser más sencillos, más simples, y para esto lo primero que tenemos que conocer es lo que estamos haciendo mal. Porque cuando conocemos lo que estamos haciendo mal, ya es más fácil poder reconocer lo que debemos hacer bien, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de algunos de los errores que solemos cometer en nuestra gestión del tiempo. Y hay muchos aspectos que nos restan tiempo en realidad y hacen que no lo utilicemos de la mejor manera y en general que no hagamos una buena gestión del tiempo. Y a estas situaciones o a estos factores se les ha denominado ladrones del tiempo. Entonces así le vamos a llamar ladrones del tiempo. Vamos a conocer cuáles son aquellos ladrones que nos están robando nuestro tiempo. Estos pueden ser costumbres, pueden ser entornos, pueden ser situaciones que dificultan que organicemos bien
el tiempo y las tareas que debemos de realizar. Acá tenemos algunos y vamos a ir mirando uno por uno. Las interrupciones. Las interrupciones son el primer ladrón del tiempo, son los primeros ladrones del tiempo. ¿Cuáles pueden ser las interrupciones? Visitas sin previo aviso, reuniones que no hemos programado, conversaciones que no tienen que ver con nuestros objetivos planteados durante ese tiempo o que se dispersan. También pueden ser llamadas telefónicas. Las interrupciones afectan nuestra concentración y hacen que las tareas ocupen más tiempo que si las realizamos de manera continuada, cuando nos interrumpen. Y es así, ¿no? Esto es una realidad. A veces nos cuesta mucho el también percatarnos de que estamos recibiendo este tipo de interrupciones. Y cuando hablamos de las interrupciones y hablamos de este tema que dice ladrones del tiempo, y es inevitable que recuerde cuando estudiamos los mandamientos del Señor, y dentro de los mandamientos hay uno que dice que no robarás, y recordamos que estaba el ladroncito que por acá lo tenía también. Yo le voy a mostrar una fotito con ese antifaz en número de forma de 8, que los niños aprenden que el mandamiento de no robar es el número 8 justamente por eso, en que el robar no solamente es robar un objeto, robar pertenencias, sino también robar tiempo. Cuando nosotros estamos quitándole mucho tiempo a una persona, estamos robando tiempo. Y qué importante saber que Dios también nos dio directrices y que no debemos robar tiempo a las personas, que tenemos que intentar ser concretos, y eso cuesta mucho. A las mujeres nos cuesta un montón el ser concretos. Solemos mandar audios de 5 minutos y estamos contentas haciéndolos, pero debemos también tomar conciencia, y lo digo por mí misma, de ser más concretos, ¿no? Y eso nos va a ahorrar también tiempo de nosotras, ¿no? No solamente a las demás personas, sino también a nosotras. Entonces, uno de los ladrones del tiempo son las interrupciones, algo que tenemos que poner ojo en eso, para poder de esa manera también nosotros de alguna forma poder gestionarlas y poder de esa forma seguir desarrollando las tareas que nos hemos propuesto y poder llegar a nuestros objetivos. Entonces, para el mensaje de la primera parte, es importante fijarnos en las interrupciones que estamos recibiendo para razonar sobre ellas y también para que nosotros podamos analizar si estamos también robando tiempo a otras personas. Otro ladrón del tiempo, y yo creo que este es el mayor de todos, es el teléfono y las nuevas tecnologías. El teléfono, porque puede resultar útil para poder manejar el teléfono, hacernos una lista de llamadas que tengamos que realizar, así como conocer el horario más idóneo para poder contactar fácilmente y evitarnos reintentos de llamadas. Es decir, cuando vamos a usar el teléfono, para ahorrar tiempo, una estrategia es poder llamar a quien tengamos que llamar, hacer una lista, dedicar un tiempo definido para hacer esas llamadas y que concuerden con el tiempo que podamos recibir una respuesta. De esa forma no vamos a estar perdiendo tiempo en llamadas esperando y esperando en línea cuando no nos responden, ¿no? Entonces hay que hacer una buena gestión de las llamadas, tanto de las llamadas que realizamos como de las llamadas que recibimos. Y sobre todo yo creo que más que el teléfono el problema son las nuevas tecnologías, ¿no? Hoy por hoy no solamente es el WhatsApp, menos el email, más bien no son otros medios de comunicación como el Facebook, el Twitter, a ver, por ahí otras más que me digan, porque yo soy media atecnológica, pero también está Instagram, eh, un sinfín, un sinfín de redes sociales que existen actualmente y que pues muchas veces uno toma el teléfono y uno dice voy a revisar algo chiquitito y pasaron 5 horas y sigues en Facebook y no te diste cuenta cómo pasaron las 5 horas. Hubo una mala gestión del tiempo, porque ese es tiempo que podíamos haber utilizado para cumplir nuestras tareas y para poder obtener un tiempo para nosotros, para nuestra familia y sobre todo también para el estudio de la palabra. Las nuevas tecnologías pueden convertirse en otros ladrones del tiempo si no hacemos un uso adecuado de las mismas. WhatsApp, el email y cualquier tecnología que implique sistemas de mensajería. Entonces, ojo con estos ladrones del tiempo. Continuemos conociendo más ladrones del tiempo.
No tener nuestros objetivos claros. Cuando no tenemos objetivos claros, estamos haciendo una mala gestión del tiempo. Cambiar continuamente mis prioridades y no tener un plan de prioridades. Esto supone que constantemente vamos a improvisar y con lo consiguiente va a haber más desgaste psíquico que lo que debería suponer. Por otro lado, no autoimponerse fechas límites. Eso es otra forma de no gestionar bien el tiempo y que no se nos consuma el tiempo cuando no le damos una fecha límite a lo que tenemos que hacer, sino que dejamos todo que fluya, como quien diría, al tiempo que venga y no decimos tengo que hacer esta actividad y esta actividad tiene un inicio y tiene un fin. Cuando nos enmarcamos un inicio y un fin, eso nos ayuda a gestionar mejor nuestro tiempo. Y delegación insuficiente. Otro ladrón del tiempo es no saber delegar, cuando no le delegamos lo suficiente a las personas. Es un grave error que además nos sobrecarga de tareas, nos pensamos muchas veces imprescindibles, creemos que solo nosotras somos capaces de hacer las cosas y que nadie sería capaz de hacerlo con los mismos resultados que deseamos y que podemos alcanzar. Y esto es un error porque las personas sin duda tienen muchas cualidades y virtudes y capacidades para poder desarrollar tal vez incluso mejor que nosotros ciertas actividades. Entonces, qué importante es para gestionar bien nuestro tiempo que no creamos que somos indispensables para todos, sino que también podamos delegar y dividir tareas, más aún dentro de la casa. Otro ladrón del tiempo, y es uno sumamente cotidiano y desgastador, es el entorno desordenado. El desorden es un enemigo de la gestión del tiempo. Nos hace perder un tiempo que nos sería necesario invertir si lo tuviéramos todo ordenado. Buscar algo que necesitamos en un momento determinado entre un montón de cosas nos resta muchísimo tiempo y lo más importante, hace que perdamos el nivel de concentración. ¿A cuántos tal vez alguna vez se le perdió algo y jamás lo pudo encontrar hasta que pudo organizar toda su casa y dijo, bueno, seguro está aquí y en algún momento cuando ordenen la casa, ahí va a aparecer, ¿no? Pero no es necesario llegar a ese punto, ¿no? Ya vamos a ver la forma en que podemos organizarnos mejor, pero el entorno desordenado realmente resta mucho tiempo. Además, la sensación de desorden a la mayor parte de las personas le afecta de manera negativa y directa a nuestro bienestar físico y emocional y puede generar estrés. Es decir, que tener una casa desordenada, aunque las personas no se den cuenta, si se detienen a pensar, están dentro de sí con niveles de cortisol elevado porque están generando estrés por el desorden. En este caso, vamos a dar unas claves más adelante de cómo mejorar esto, cómo gestionar mejor el tiempo en relación al entorno desordenado. Otro ladrón del tiempo es no tener organización ni planificación. Muchas veces dedicamos más tiempo a decidir qué asuntos atender que realmente a la tarea específica que queremos hacer. Nos pasamos más tiempo pensando lo que tenemos que hacer y por no hacerlo desgastamos tiempo en pensar en hacerlo, ¿no? Qué difícil. Por eso es muy útil que previamente nos elaboremos un plan de trabajo. Otro ladrón del tiempo es hacer varias cosas a la vez. Aunque pueda parecer lo contrario, en la mayoría de las ocasiones no es productivo realizar varias tareas a la vez. Mujeres, no es productivo realizar varias tareas a la vez. Para abordar la multitarea tenemos que andar interrumpiéndonos y corremos más riesgo de cometer errores, sobre todo en la cocina. Lo mejor para ser más eficaces y reducir el estrés es realizar una sola tarea a la vez. Una sola tarea a la vez. Es decir, hacer una cosa a la vez, atender múltiples tareas en el mismo tiempo, supone que tengamos que ir más despacio y además asimilaremos peor la información. Entonces, consejo, vamos a hacer una cosa a la vez y una tarea tras otra. Y finalmente, el último enemigo del tiempo de los que encontré es no saber decir no. Y este para mí creo que es el más importante de todo. No saber decir no es algo que a mí me ha hablado mucho en esta charla.
sobrecargarnos de responsabilidades que no podremos sobrellevar. Decimos sí, nos piden un favor, sí, nos piden aquí, sí, 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 y no hemos es que ni siquiera tenemos una planificación. Yo creo que el problema está allí. No es que no nos fijamos en la actividad que tenemos que hacer por día, es que muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que hacer por día. Y luego cuando dijimos que sí, vemos que el tiempo no nos alcanzó, nos genera tremendo estrés. Entonces, no está mal decir no, amadas. No está mal aprender a decir no. Hay veces que podemos, somos seres humanos, tenemos un límite. Vamos a decir sí a lo que podemos, pero no está mal poder decir hoy no puedo, puedo la próxima semana, puedo en 15 días, me fijo, déjame que me fijo en mi agenda y veo cuándo lo puedo hacer. Si no es algo de prioridad en ese momento, puedo decir no. Y hay dos palabras para el antídoto de la mala gestión del tiempo que encontré, que es la planificación y el orden. Planificación y orden. Estas dos palabras, estas dos acciones, nos van a ayudar a poder gestionar bien nuestro tiempo. Y nos van a ayudar a que nuestra vida no tenga todo ese cortisol del que hablamos y que no haya estrés crónico y podamos tener una vida mucho más saludable. Y el primer punto siempre va a ser establecer prioridades, ¿no? Nosotras como mujeres del Señor ya estudiamos Mujeres Virtuosas, estudiamos Proverbios 31 y para quien esté viendo luego este video, pues también pueden encontrarlo en la página de Generación Desafiante, en la sección de Pureza Desafiante o Estudios Temáticos de Mujeres, y ahí van a encontrar el desarrollo de Proverbios 31, nos muestra cómo es la mujer virtuosa, y una mujer que establece prioridades. Obviamente sus prioridades van a estar primeramente en Dios, ¿no? En el Señor, en su familia, y luego vendrán las demás cosas, ¿no? Pero es importante que para gestionar bien el tiempo podamos establecer prioridades. Y aquí hay dos términos que vamos a analizar, que es lo importante y lo urgente. Y uno pensaría generalmente que lo urgente es más importante que lo importante, pero realmente vamos a ver que no. Antes de establecer unas prioridades, debes tener en cuenta estos dos conceptos. ¿Qué es importante y qué es urgente? Importante es aquella tarea que te dirige a tu objetivo y que está alineada con tu propósito. Y empecemos a pensar en todas aquellas tareas que se alinean a nuestro objetivo, cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestro propósito en esta vida, ¿no? Ya lo hablábamos en Filipenses 3. ¿Cuál es nuestro propósito? Y me pregunto si esta tarea me acerca o no a mi objetivo. Y de acuerdo a eso voy a saber si esta tarea que tengo que realizar es importante o no lo es. Si me dirige a mi objetivo, si está alineada a mis propósitos, entonces esa tarea es importante. En cambio, urgente es aquella tarea cuya fecha límite está cercana a vencer. Simplemente eso. Es una tarea cuya fecha límite está cercana a vencer. Entonces me debo preguntar, ¿es necesario que haga esta tarea ahora? O sea, en realidad, aunque a mí me parezca urgente, porque no nos detenemos a pensar, me parece que esta tarea es urgente, pero ¿realmente es importante? ¿Es realmente importante? ¿Me dirige a mi objetivo y está alineado a mi propósito? ¿O simplemente lo que estoy percibiendo es que es una tarea que está muy cercanita a vencer? Entonces, ¿puedo hacerla o no puedo hacerla? O sea, lo urgente se puede dejar de hacer, más no lo importante. Y en la parte de planificación, ya una vez que establecimos nuestras prioridades, dijimos, bueno, yo tengo este objetivo y tengo este propósito, y cada una de nosotras vamos a establecer nuestras propias prioridades. Empezamos a anotar en un papelito cuál es mi prioridad número 1, 2, 3, 4, etc. Y a través de esas prioridades vamos a gestionar todo nuestro tiempo y todo lo que vamos a hacer en adelante lo vamos a realizar siempre pensando en nuestras prioridades. Y en lo que respecta a la planificación, hablamos de dos palabras, planificación y orden. Planificación y orden. Vamos a empezar primeramente con la planificación. ¿Cómo podemos hacer que nuestro tiempo sea más rentable en el sentido de que podamos hacer las cosas mejor? No que nos llenemos de hacer más cosas, sino que podamos desarrollar las cosas
el resultado sea mucho más óptimo de estas tareas y que también a la vez mejore nuestra calidad de vida, que eso es muy importante, la calidad de vida de cada persona. Entonces voy a hacer una lista de qué es lo que tengo que hacer. Es importante y un consejo usar listas de tareas. Esto lo podemos hacer usando una aplicación o una libreta para apuntar todas las tareas que tienes pendientes, separadas por contexto. Para algunas familias, esto nos ha servido mucho a nosotros y para muchos también puede servirles el tener una pizarra en donde uno puede anotar qué hacer. Entonces, el colocar una pizarra en una pared que todos puedan ver, ir anotando, lo que solemos hacer nosotros es dividir la pizarra en dos partes. Son las actividades que hay que hacer en el día, que son primordiales, que hay que realizarlas, y del lado derecho solemos anotar aquellas actividades que tenemos pendiente de realizar en la semana, o que están cercanas. Entonces, cada vez que ustedes pueden, por ejemplo, en la noche dejar lista esta tarea, o durante el día ir remarcando también aquellas que se presenten en la planificación, generalmente la planificación siempre es mejor hacerla un día anterior, ustedes pueden ir marcando aquellas que ya realizaron. Y de esa forma no se van a olvidar y también evitan ese desgaste mental de estar pensando, ay, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué más tenía que hacer? Ay, cierto, olvidé de hacer esto y no se van a olvidar de lo que tienen que hacer. Y es más, anotarlas les va a ayudar a diferenciar lo que hablamos. Van a pensar en cada una de ellas y van a saber si es importante o es urgente, ¿no? Un calendario con actividades que sean o compromisos a los cuales ya hayamos dicho que sí. Por ejemplo, qué sé yo, en enero del 2023, no, estamos ya en 2022, pongamos que sea febrero aquí. El 15 de febrero tenemos eh, un compromiso con mis suegros anotado. El día 20 del mes de febrero tenemos ese día que habíamos pactado para realizar un chequeo o ir con el pediatra al niño. Entonces ustedes van anotando cada actividad que tienen que hacer en un calendario tipo agenda y de esa forma aquellas actividades quedan registradas y su mente descansa más en el sentido de estar pensando tal fecha tenía que hacer esto o tenía que hacer lo otro, o después decir, ups, me olvidé y voy corriendo. Y al decir, me acordé una hora antes o minutos antes de lo que tenía que hacer, genera estrés. Entonces estamos tratando de evitar todo ese estrés en nuestro cuerpo. Por último, en cuanto a planificación, escríbelo siempre. La mente es frágil y no recordamos las cosas cuando las necesitamos recordar. En lugar de usar tu mente como un depósito de cosas que necesitas, recuerda y que necesitas recordar y lo mejor que hay que hacer es escribirlas. Llevar una libreta de bolsillo o una libreta digital nos va a servir para esto. Entonces, es ir anotando también, ayuda un montón, ir anotando aquellas cosas que vamos tomando durante el día y que vamos a necesitar recordar, pero para no cargarlas en la mente, que es frágil, pues podemos tener una libretita donde vamos anotando, por ejemplo, aquellas cosas que vamos viendo que hacen falta en la casa. Se acabó el detergente, bueno, tengo una sección en donde tengo las cosas que son de supermercado y voy anotando que me falta esto en la cocina. De esa forma evito desgastar tiempo al momento que voy a ir a comprar los artículos de limpieza, decir, ay, ¿qué era lo que me faltaba? No, sino que ya tenemos todo anotado y organizado. Ahora entramos al tiempo de la organización, ¿sí? Una cosa muy importante en el momento de la organización, hablamos de la planificación y ahora hablamos de la organización, es tener un lugar para todas las cosas dentro de nuestra casa. ¿Dónde van tus llaves? Generalmente cerca de la puerta es el sitio que es, digamos, el sitio más recomendado porque la vas a tener a mano y, digamos, no la vas a perder. También, por ejemplo, dónde van ubicados tus lapiceros, tus cuadernos, tus libros. También es importante enseñar a nuestros hijos a tener un lugar para cada juguete, aunque sabemos que son niños, ¿no? Pero en lo posible enseñarles a mantener ese lugar, que ellos sepan que ahí va tal juguete, ahí va tal cosa, o que ellos nos ayuden a organizar la casa y saben que cada cosa va en su lugar, ¿no? Entonces, así, aunque encuentres algo en tu mesa, en tu cama, en tu escritorio, sabrás que no pertenece allí. Cuando ves algo, vos ya sabes dónde va ubicado. Entonces, mantener cada cosa, establecer lugares de guardado,
en un armario, dentro de un modular, asimismo dentro de la cocina. El hecho de saber dónde va cada cosa también nos va a ayudar a gestionar mejor nuestro tiempo. Porque, por ejemplo, podríamos decir, ¿dónde están los cubiertos? Nadie sabe dónde están los cubiertos, pero si destinamos un lugar para para ese objeto, pues entonces siempre lo vamos a encontrar en el mismo lugar. ¿Dónde está la computadora? No sé, la computadora tiene su lugar, entonces siempre la vamos a encontrar en su lugar. Y una vez que la utilizamos, la volvemos a dejar en su lugar. Cada cosa que es utilizada, pues nuevamente la llevamos a su lugar. De esa forma vamos a evitar tener que ordenar algo que ya está demasiado desorganizado y que nos va a restar mucho más tiempo. Acá nos da otros consejos más. Ten a la vista los productos que usas a diario, por ejemplo, para la limpieza. Esa es otra forma de gestionar nuestro tiempo. Por ejemplo, colocas todo en un recipiente en donde cada vez que vas a limpiar tienes a la mano los guantes, el detergente, la lavandina le dicen acá, no sé, cloro le dicen en mi país, qué sé yo. Todos los artículos de limpieza que requieras y ya no vas a tener que ir a buscar uno de cada lugar y gastar tiempo en eso, sino que ya todo está concentrado en un solo lugar y de esa forma cuando terminas lo dejas en el mismo lugar y lo tienes para para el siguiente uso. Evita la acumulación de objetos innecesarios, que lo vamos a ver más adelante, y debe ser práctico y funcional todo lo que esté en tu casa, y generalmente mantén todas las superficies despejadas. Algo que nos sirve también es mantener una bandeja de entrada y procesarla. Por ejemplo, tenemos un cesto que para aquellas cosas que en su momento no podemos recoger y dejarlo en su lugar o estamos un poquito con menos tiempo durante el día, podemos tener una bandeja en donde colocamos todo y luego más adelante, cuando estemos con más espacio, podemos tomar cada ítem de la bandeja y decidir qué vamos a hacer con él. Vamos a colocarlo en su lugar, tal vez alguna de las cosas que tenemos en este cesto o esta bandeja ya son cosas que no podemos utilizar, tal vez haya que desecharlas, o sean cosas que también podemos derivárselas para otra persona. Pero lo importante siempre es no postergar las cosas, sino que, bueno, una vez por día o una vez a la semana, esta bandeja de entrada tiene que ser depurada. Reduce antes de organizar. Qué importante es lo que nos hablaba Pablo, ser sencillos de mente, vivir una vida simple, ¿no? Y eso tiene que ver también con el concepto de lo mínimo, ¿no? Con el vivir con lo que es necesario y no por ahí tal vez ser acumuladores, porque la acumulación genera desorden. Es difícil encontrar espacio para un volumen de cosas muy grande. Entonces, entre menos tengamos, entre más tengamos las cosas que realmente necesitamos, más sencillo va a ser poder tener un orden sobre eso y de esa forma también tomar menos tiempo en organizar y tener más tiempo para desarrollar otras actividades que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, acá pone un ejemplo el armario de ropa. Si tienes el armario lleno de ropa, por muchos organizadores que pongas, seguirás teniendo el armario lleno de ropa. O sea, por más si es hay mucha ropa que nunca te colocas, pero sin embargo tienes a explotar el armario, por más que intentes organizarlo, no va a haber forma de organizarlo porque hay muchos artículos dentro de él. Entonces la solución está en reducir, eliminar y simplificar. Y eso es algo que nos ha llamado Pablo a hacer, es ser simples y sencillos, es simplificar cada aspecto de nuestras vidas, incluso la ropa que utilizamos, simplificar y tener solamente lo necesario. Limpiar sobre la marcha, que a muchos tal vez les resulta dificultoso el hecho de limpiar sobre la marcha. Es mucho más fácil limpiar las cosas mientras trabajas o mientras avanza el día que dejarlas apilar y luego hacer una sesión de limpieza después. Por ejemplo, si estás cocinando, tratar de lavar los platos al ir usando, luego limpia todo en vez de dejar un gran desorden. Ha pasado que cuando tal vez cocinamos, ya después nadie se quiere acercar a la cocina porque el cerro de ollas y de platos llega hasta el techo. Pues la idea acá es ir a la vez, al mismo tiempo que vamos realizando la comida, pues también ir limpiando aquello que estamos ocupando. El mismo principio se aplica a todo lo que hacemos. Si es más fácil hacerlo en pequeños pasos, más probablemente lo haremos, porque muchas veces la cocina quedaba así durante toda la noche, porque no decidimos lavar las cosas a medida que íbamos utilizando. Si hay un gran desorden por limpiar, más fácilmente nos intimidará y abrumará la tarea y la dejaremos para después. Entonces, qué importante es que también, mientras va el día, vamos organizando todo. Si encontramos algo fuera de lugar, lo vamos colocando, ¿sí?
Y esto no es tener una actitud tal vez o un accionar un poco excesivo, ¿no? Muy fuera de eso, no, simplemente gestionar bien el tiempo, porque a la vez, al mantener ese orden dentro de nuestra casa, pues no tendremos que ocupar demasiado tiempo luego en ordenar aquello que ya es mucho más complejo. Si llevas todo a su lugar en su tiempo, si vas limpiando lo que ensuciaste, pues después no vas a tener que hacer nada más y vas a tener más tiempo libre. Y finalmente, establecer rutinas. Establecer rutinas es tan importante y yo acá los animo a tener un horario. Así como los niños tienen su horario de clases, le han visto que tienen de tal hora lenguajes, sociales, etcétera. Ustedes pueden armar, cada una de ustedes puede armar su rutina con horario específico. Es muy probable que tal vez no logren cumplir toda la meta diaria, pero no es lo mismo, qué sé yo, naufragar que tener una ruta por dónde ir. Entonces, probablemente por ahí no cumplas con todas las tareas exactamente que requiera, que te propones a realizar, pero seguro las más importantes las vas a realizar cuando tienes un horario, ¿sí? El horario te ayuda a poder destinar tiempo para el ejercicio, destinar tiempo para también inicialmente a primera hora, tiempo para la palabra del Señor, tiempo para poderte despertar temprano y dedicar ese tiempo a la oración, al estudio de la palabra, a hacer ejercicio, un tiempo que tengas para ti misma. Muchas acá tal vez somos madres, ¿no? Muchas estamos con madres e hijos chiquitos, también hay ya madres con hijos grandes que por ahí ya tal vez tienen más tiempito, ya bien merecido ese tiempo, pero qué importante también que podamos tener ese espacio donde nos encontramos con el Señor y con nosotras mismas, ¿no? Ese espacio en el que podemos pensar tal vez mejor y a través del estudio de sus palabras ser renovados y poder empezar bien el día. Lo mismo a través del ejercicio, que nos ayuda, tal vez escuchando alabanzas, a hacer ejercicio antes de que empiece el día. Y así vamos marcando nuestro horario. Destinamos tiempo para hacer la comida, tiempo para ayudar a los niños, tiempo para esto, tiempo de calidad para los niños, qué sé yo, un par de horas para ellos. Tengo 2 horas para mis hijos, pero para ellos completamente. No son 2 horas para mis hijos y el celular, 2 horas para mis hijos y estoy cocinando, sino 2 horas para ellos o 1 hora para ellos. Dedicarles tiempo 1 hora, pero estar con ellos y hacer lo que a ellos les interesa. Entonces vamos a notar como después de que le hemos dado ese tiempo a ellos de calidad, sin ningún tipo de distracción, ellos ya generalmente durante el día pues andan bien. Pero así vamos a ir organizando nuestro día. Tengo que estudiar tal cosa, o tengo que salir a tal lugar, o tengo que lavar la ropa. Entonces vamos como organizando a través de un horario, más o menos una rutina que nos ayude a tener una dirección. Finalmente simplifica, simplifica, simplifica. Simplifica, simplifica, simplifica. Muchas de las tareas, cosas y eventos que hay en nuestra vida no son necesarias y nos alejan de lo que es verdaderamente importante. Por eso establecer prioridades es fundamental, diferenciar lo importante del urgente y vivir una vida sencilla como lo enseñó el apóstol Pablo. Salmos 39 dice, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti, cuando mucho cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Por eso tenemos que tomar las cosas con tranquilidad, que no es lo mismo que no hacer nada, ¿sí? Es hacer lo importante. Amontonamos riquezas sin saber a quién gastarlas. ¿Para qué amontonar riquezas? ¿Por qué mejor no dedicarle tiempo a nuestros hijos? Aquello que realmente es eterno. Entonces, Señor, tú te pongo mi esperanza. Mi única esperanza está en ti, Señor. Amén. Espero que este estudio les haya servido. Es algo bastante práctico para poder gestionar mejor nuestro tiempo tan valioso y que de tal forma podamos traer al corazón sabiduría. Y sabemos que la única forma en que podemos ser sabios es a través del estudio de su palabra.